Buenas tardes. Primero quiero agradecer al equipo de Bioquímica de SAEM por haberme invitado a dar esta charla. Vamos a hablar de las metanefrinas plasmáticas versus catecolaminas urinarias para el diagnóstico de feocromocitomas para gangliomas. Se sabe que las metanefrinas plasmáticas se producen a partir de las catecolaminas, luego de la liberación del intracitoplasmáticas desde sus vesículas. La enzima encargada es la COMT o catecol o metiltransferasa. Esta producción es independiente de la liberación exocitótica de las catecolaminas al torrente sanguíneo. Esta liberación de catecolaminas es esporádica y en bajas concentraciones, haciendo que las metanefrinas estén de manera constante en el torrente sanguíneo. Esa producción se hace en las células renales cromafines y en las células tumorales de las paragangliomas y feocromocitomas. Por otro lado, el ácido vainilla-mandélico se produce principalmente en las células del nervio simpático a partir del dihidroxifenilglicol. La enzima COMT no está en los nervios simpáticos, haciendo que las metanefrinas sean también un marcador más específico de las células renales o tumorales. Tradicionalmente se detectaban estos tumores por la medición de catecolaminas urinarias o catecolaminas plasmáticas por métodos colorimétricos o radioenzimáticos o inmunoensayos luego. Luego se fue cambiando a la medición de las metanefrinas plasmáticas, primero por detección en cromatografía líquida en tándem masa y luego en los ensayos más accesibles al laboratorio, que son los inmunoensayos. Las guías de la Endocrine Society y de la Sociedad Norteamericana de Tumores Neuroendocrinos recomiendan como testeo inicial para estos tumores la medición de metanefrinas plasmáticas o urinarias y recomiendan que se hagan con cromatografía líquida en tándem con espectrometría de masa o detección electroquímica por encima de otros métodos. Esto se basa en diversos estudios que se han hecho para medir sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estos tumores. En todos los casos, la sensibilidad y la especificidad es muy buena, con distintos tipos de detección, ya sea por cromatografía, por radioinmunoensayo o enzimoinmunoensayo, y en distintas muestras como plasma borina. En la comparación con las catecolaminas plasmáticas y el ácido vainilla-mandélico, las metanefrinas plasmáticas dieron una mejor sensibilidad y especificidad en adultos como en niños. En cuanto a la elección de la muestra, plasma o orina, varios autores compararon y en casi todos los casos, salvo en uno, la sensibilidad dio mayor en plasma por sobre la orina, y la especificidad en todos los casos dio mayor en plasma por sobre la orina, el cual sería la muestra de elección. Cuando comparamos el enzimoinmunoensayo o el ELISA, que es el accesible para el laboratorio clínico, con un método como espectrometría de masa, de cromatografía líquida en tándem con espectrometría de masa, dio que las metanefrinas plasmáticas tenían una muy buena correlación, incluso pegado a la identidad, pero las normetanefrinas sí tuvieron una muy buena correlación, pero con un bias constante, alejándose de la identidad. Lo que hace es que no se puedan usar, obviamente, puntos de corte idénticos. Cuando se vio la sensibilidad y especificidad de cada uno, en el caso de las normetanefrinas, comparando el ELISA con la cromatografía líquida, la especificidad y la sensibilidad dieron idénticas, usando cada una su punto de corte, claro. Las metanefrinas dio más sensible la ELISA, pero la especificidad dio mayor en el caso de la cromatografía líquida, bastante mayor. Y cuando se usaron ambas, la sensibilidad dio dio igual en ambos casos, incluso del 100%, pero la especificidad dio menor en el ELISA. En cuanto a la preanalítica,
las catecolaminas urinarias y la ABM llevan una preanalítica un poco más compleja, ya que se requiere una recolección de orina 24 horas acidificada con ácido clorhídrico 6 normal y una dieta de 3 días antes de la recolección, donde no tienen que ingerir café, té, bananas, chocolate, ni ningún otro alimento que contenga vainilla que pueden interferir con el método del ácido vainillín. Se coloca el conservante, que es el ácido clorhídrico, que además es corrosivo, o sea que hay que tener cuidado, en un recipiente donde se va a juntar la orina, y cada vez que se realiza la orina, colectarla en el mismo, ponerla en el recipiente con el conservante para que no se degraden las catecolaminas. Y se hace una recolección de 24 horas. En cuanto a las metanefrinas plasmáticas, la preanalítica, lo que se estudió es cómo hacer la extracción, si se afectaba respecto a la posición. En cuanto se tomaron 4.000 pacientes, más de 4.000 pacientes, sin paraganglioma o feocromocitoma, y se les extrajo sangre en posición supina y en posición sentada. Se vio que en posición sentada las metanefrinas eran más elevadas. Tomando en cuenta los puntos de corte para cada edad, en posición supina dio que se obtenían un 3,3% de falsos positivos, y en cambio en posición sentada se aumentaba un 18,3% la cantidad de falsos positivos, haciendo eso que la posición supina sea mejor. En cuanto al tiempo de descanso, se estudió un paciente en posición sentada, 10 minutos, luego se lo puso en su posición supina, y ya al minuto, a los 10 minutos ya se vio que iba bajando la concentración de metanefrinas en plasma. Entonces lo que se recomienda es que la persona se mantenga en posición supina por lo menos 15 minutos antes de la extracción. En cuanto a los medicamentos que pueden interferir con la medición de metanefrinas plasmáticas, se vio que los alfa bloqueantes y los beta bloqueantes, que son medicamentos que normalmente toman estos pacientes por la hipertensión, interfieren con la medición de metanefrinas. Esta es una información que hay que informarla o que dársela a los médicos para que evalúen en el caso de que quieran o que se pueda suspender o que se pueda cambiar por algún otro tipo de antihipertensivo. Y además se vio que los antidepresivos y los antipsicóticos también interferían. En resumen, en cuanto a las catecolaminas y metanefrinas, como sus ventajas y sus desventajas, en cuanto a la obtención de muestra, las catecolaminas urinarias van en desventaja porque se toma una orina 24 horas, acidificada con ácido clorhídrico 6 normal, en nuestro caso son niños. Siempre es complicado la recolección de orina porque tiene que estar el paciente en su casa, pues si no es muy difícil. Y entonces la obtención es muy difícil, y de hecho rechazamos muchas más muestras de las que quisiéramos porque no le pusieron el ácido, porque cuando preguntamos a la madre del paciente no se hizo la recolección de manera adecuada. En cambio, cuando con las metanefrinas plasmáticas solamente es estar en posición supina 15 minutos y se hace la extracción de sangre, que también es dificultoso en niños, pero como en estos pacientes la mayoría son adolescentes, pueden comprender mejor que tienen que estar en posición supina por lo menos 15 minutos para la extracción de sangre. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, tanto en niños, yo acá puse niños porque nosotros somos un hospital pediátrico, pero también en adultos la sensibilidad y especificidad es mucho mejor, sobre todo la especificidad, en las metanefrinas plasmáticas. Y en cuanto al costo, como las catecolaminas urinarias, el kit donde medimos el ELISA se puede usar solamente en 4 oportunidades porque hay un reactivo que viene liofilizado y vienen solo 4 frasquitos y se pueden usar una sola vez. Y nosotros tenemos pocos pacientes, tenemos 1 o 2 por mes, que la determinación se hace de manera mensual. El kit se aprovecha mucho menos y se tiran muchísimas determinaciones. En cambio, las metanefrinas plasmáticas, el único costo por encima sería el uso de la curva, ya que se puede usar hasta terminar la placa.
Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad y cualquier duda la escriben en el chat.